Saludos queridos jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano de Centroamérica. Mi nombre es Carlos Vilanova. Actualmente estoy compartiendo la vida y la misión con mis hermanos salesianos en Basílica Don Bosco. Precisamente les saludo desde aquí, desde la Capilla de la Reliquia, donde está la reliquia insignia de Don Bosco. Tal vez con muchos de ustedes nos encontramos durante la Jornada Mundial de la Juventud en enero del 2019. Que sea Don Bosco quien nos acompañe, tal como vivió personalmente ese proceso de discernimiento y que nos enseñe a nosotros a poder entender cuál es el camino de Dios a nosotros. Yo tendré a mi cargo el tema formativo, el discernimiento en Don Bosco. Espero poder ofrecerles un buen acompañamiento con este tema. Que Don Bosco, Padre y Maestro de los jóvenes, hombre que optó por Dios, nos ayude a todos nosotros. Bien, comencemos. Una llamada a mirar la vida. Recuerda que nuestro tema habla de la vida, el discernimiento en Don Bosco. Y por eso comenzamos acá, en la casa de Don Bosco, en su réplica aquí en Panamá, donde nos imaginamos cómo creció, donde desarrolló su vida de familia, cómo le ayudaron, donde tuvo su primer sueño. Recordemos con un video que ahora verás los grandes datos de la vida de Don Bosco. Esto te ayudará a ubicar el proceso de crecimiento vocacional que tuvo nuestro querido padre. Bienvenidos a la historia de Don Bosco. Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en Ibecchi, un caserío cerca de Turín en el norte de Italia. Sus padres eran Margarita Occhiene y Francisco Luis Bosco. Juan vivía con ellos, su abuela y sus hermanos Antonio y José. Su papá murió cuando Juan tenía apenas 2 años de edad. Su mamá, Margarita, le enseñó a rezar y lo preparó para los sacramentos. Le transmitió la fe en un Dios a quien seguir y amar. La gran herencia de su madre pobre fue la riqueza de la fe. A los 9 años tuvo un sueño que lo impactó y no terminó de comprender. Al contárselo a su madre, ella le dijo: quizás algún día sea sacerdote. Eran años de guerra en Europa y crisis económica en Italia. La sequía en el campo aumentaba la pobreza, pero Juan quiere estudiar. Su hermano mayor, Antonio, no está de acuerdo. Piensa que debe trabajar para ayudar a mantener a la familia. Para evitar problemas, Margarita le pide a Juan que se vaya a vivir y trabajar a la casa de otra familia. Juan se muda a la ciudad de Chieri, donde continúa sus estudios y se desempeña en distintos oficios para pagar sus gastos. También aprendió canto, teatro, oratoria y música. Muchos compañeros lo buscaban para estudiar. Juan los ayudaba y también los juntaba para jugar y escuchar la catequesis. A ese grupo le pone un nombre: la Sociedad de la Alegría. Al terminar la escuela, Juan decide entrar al seminario. Su madre le dice: prefiero tener un pobre campesino que un hijo sacerdote que descuida sus deberes, y lo encomienda a la Virgen. Allí vive 6 años. Después de mucho esfuerzo, en 1841 es consagrado sacerdote. Al salir del seminario conocerá a un gran amigo, el sacerdote José Cafasso. Él lo invita a visitar las cárceles de la ciudad. Juan se horroriza al ver el estado de los muchachos encerrados. Ahí se pregunta: ¿qué pasaría si afuera de la cárcel tuvieran un amigo que se preocupara por ellos? Son años de revolución industrial en Italia. Miles de jóvenes son atraídos a la ciudad. Viven hacinados, con hambre y lejos de su familia. Juan decide entonces reunir a los chicos abandonados de la ciudad y les ofrece un lugar donde jugar, rezar y estudiar. Comienza así el oratorio, que luego de pasar por diferentes lugares, se establece en el barrio de Baldoco. Don Bosco observa que con las reuniones no alcanzaba. Los chicos necesitaban estudiar y aprender un oficio para ganarse la vida. Crea entonces talleres de carpintería, herrería, sastrería y encuadernación. Abre una escuela en el oratorio y también una casa anexa donde pudieran dormir. El oratorio se transforma en casa, escuela, patio y parroquia para los chicos. Una verdadera familia.
Bien, después de ver este video, recapitulemos un poco. ¿Qué personas acompañaron a Juan a lo largo de su camino de vida vocacional? Indudablemente, en primer lugar, su mamá Margarita, que le enseñó muchos valores: el trabajo, la honestidad y sobre todo la vida de fe. También recordemos, aunque fue breve, la amistad y el acompañamiento de don Caloso. Como sacerdote y educador, es un ideal pastor para don Bosco, que tiene la característica de preocuparse por los demás, es cercano, abierto al diálogo, afable, caritativo, generoso, paternal y cariñoso. Dice don Bosco, lo llevó a gustar la vida espiritual por medio de lectura, meditación y confesión. Y así va encontrando un punto que le ayuda a entender la vida. El empezar a gustar de la vida espiritual es el primer rasgo que lo configura. Y por otro lado, le da el sentido de admirar y la idealización de un líder del cual aprender. Don Bosco ha tenido malas experiencias hasta el momento de los demás sacerdotes, fríos, serios, distantes. Dice que él no quiere ser como ellos. Por eso, encontrarse con don Caloso lo iniciará en la vida espiritual y en el estilo pastoral, acercándose con caridad a los demás. La presencia de don Caloso es uno de los momentos más importantes. En él ve el ejemplo de la bondad, amor hacia los pequeños. Juan entonces recalca en sus memorias del oratorio, por ejemplo, el amor hacia quien necesita ayuda. Caloso da el primer paso, le pregunta por su nombre, le da seguridad, un sentimiento de seguridad en sí mismo. Bajo su dirección logró un amigo verdadero, una estabilidad en el alma. Y finalmente la percepción de tener al alcance el ideal, un ideal a qué seguir, o sea, un modelo. Cuando uno busca en el discernimiento, tiene que ver a qué punto, a qué persona uno quiere imitar. Y esto es muy saludable. Por eso la figura la de Caloso, fue una figura paterna, digna, admirable e imitable. Así de concreto. Don Caloso, escribe don Bosco, se convirtió en un ídolo para mí. Lo quería más que a un padre, rezaba por él, le servía con ilusión en todo. Adelantaba más en un día con ese sacerdote que en una semana en mi casa. Hermosas las palabras de don Bosco. Y esto nos ayuda también a nosotros para ir entendiendo el camino del discernimiento. Bien, recordemos que después de la trágica muerte de don Caloso viene su época de estudios más adelante en la ciudad de Chieri. Su primer contacto, donde aprenderá oficios, tendrá la vida estudiantil y funda el grupo juvenil La Sociedad de la Alegría. Recordemos que esta es una etapa de hermosas amistades, sobre todo Luis Comolo. Y allí, recordemos que don Bosco no es un niño que está estudiando en el colegio secundaria, sino que ya es un joven de 16 años y desea seguir adelante estudiando. Dispone de poquísimo tiempo estudiando durante las vacaciones, pasando los exámenes en tiempo extra y concluye hacia 1835. Son 4 años profundos seguidos. Y será un momento en que ya empieza precisamente a entablarse la pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? Y no es una elección fácil para él. Conoce otros sacerdotes, tiene su confesor estable, todo esto es en la realidad. Pero Juan tiene claro que quiere ser sacerdote, pero también tiene los pies puestos sobre la tierra. Sabe que su familia no tiene los recursos. Y tiene 2 opciones: volver a ser campesino, tener una familia, o ser religioso o sacerdote. En 1834 había hecho el examen de admisión para ingresar con los franciscanos. Él no está muy seguro de esa elección. En las memorias del oratorio, precisamente, cuenta un sueño que le da a entender que entrar en el convento no habría sido lo más oportuno. Según su interpretación, no habría sido feliz entre los frailes. No sabe ya qué decidir, pero no quiere renunciar a su vocación, porque no hay recursos. Su confesor se niega a ayudarlo y lo invita a ser un buen cristiano. Necesita una guía en su opción vocacional y no encuentra respuesta en los consejos del confesor. Decide hablar con su amigo Luis Comolo y le abre el corazón y le explica sus dificultades. Déjese guiar y abrir el corazón. Serán puntos claves cuando un día proponga a los jóvenes la vida espiritual.
como aparece en el libro del discernimiento vocacional de su llamado El joven providente. Comolo entonces le ayuda escribiéndole una carta a su tío José, cura de Cinchano, explicándole la situación de su amigo. Comolo también le recomienda rezar una novena, confesar, comulgar, servir en la misa y visitar a la Virgen de las Gracias en Chieri. Todos estos instrumentos espirituales le van a ayudar en su propuesta después, como salesiano, hacia los jóvenes. La respuesta de don Comolo llegará oportunamente. Es sabia y es práctica. Entra en el seminario, le indica el sacerdote. Esto te dará la oportunidad de avanzar y la libertad de poder entrar luego, de ser así, a la vida religiosa. A la inversa, era mucho más complicado y difícil, sobre todo con las leyes canónicas del momento. Recibido el consejo del cura, Juan sigue sus indicaciones, sostiene el examen para ser admitido y entra en el seminario. El 25 de octubre de 1835 recibe el hábito clerical. Entonces empieza esta otra etapa. Hemos superado una. Ahora el tiempo del seminario para él será natural y sereno. Tras la ordenación en 1841, comienza una segunda etapa crítica. ¿Qué tipo de sacerdote quiero ser? Esa es la pregunta fundamental que él se hace. Terminadas las vacaciones, señala don Bosco, me ofrecieron 3 empleos. Para eso, para escoger. Precepto en casa de unos señores en Génova, con la paga de 1.000 francos al año. Capellán en Morialdo, para los buenos campesinos. Y viviendo cerca de la casa. Y la paga también de ser vicepárroco en mi propio pueblo. No sabiendo cuál elegir, va a donde José Cafaso, sacerdote, para pedirle consejo. Don Cafaso es para don Bosco una persona de confianza y un director espiritual. Increíblemente, Cafaso le lleva apenas 5 años de edad a don Bosco. Y ven él el modelo. Le propone entonces el Cafaso estudiar moral y experimentar algunos momentos de práctica pastoral en el convento eclesiástico, un colegio especializado para sacerdotes después de la ordenación. Don Bosco acepta esta propuesta e inmediatamente se incorpora al convento, prolongando así sus estudios por 3 años más, y serán etapas decididas para poder tomar una decisión en su opción vocacional como sacerdote. Durante el tiempo que pasa en el convento haciendo experiencia pastoral, visita las cárceles, visita hospitales y tiene contacto con los chicos en la calle. Recordemos que está toda la situación, como él lo narrará en sus memorias, el encuentro con Bartolomé Galeri y todo el comienzo en un 8 de diciembre del mismo 1841. Y así empieza sus andaduras con los jóvenes, pero acompañado. Y para poder profundizar en esta opción, don Cafaso lo envía también a concluir estos 3 años con la marquesa Barolo en el hospital que ella tiene como capellán atendiendo a sus chicas. Un apostolado semejante nada más que con las jóvenes. Durante este tiempo servirá allí y le ayudará a configurar junto a la acción de las chicas y los chicos su opción pastoral. La marquesa ve cómo don Bosco se desgasta grandemente y ella presionará para que haga opciones. Es interesante esta circunstancia en la vida de don Bosco. Entonces hemos llegado a este momento cuando él decide qué hacer, su opción, qué tipo de sacerdote. Recapitulemos en este momento. Su primer momento lo vive desde el hogar y con la relación con don Caloso. La segunda gran momento de discernimiento es entrar al seminario o ser religioso, y cómo tiene poco acompañamiento. Será muy negativa al final esa experiencia. Y ya concluidos sus estudios sacerdotales, empieza su ministerio, pero con la ayuda de don Cafaso volverá precisamente a ir profundizando. Don Cafaso intuía algo especial en don Bosco. Hasta acá una expresión llamada a vivir la vida como don Bosco. Estos han sido los hechos. Tenemos después que analizarlos.